Vamos a comenzar entonces. Tema de esta semana, la teoría de conjuntos. Bien, en esta semana vamos a revisar las siguientes partes o contenido del curso. Primero veremos lo que son los conceptos básicos de los conjuntos. Luego vamos a ver cómo determinar un conjunto. Luego veremos el cardinal de un conjunto. Y luego las clases de conjuntos. Vamos a clasificar a los conjuntos y finalmente veremos las relaciones las relaciones que se establecen en un conjunto. Comenzamos entonces. Teoría de conjuntos. Vamos a dar un concepto de conjunto. ¿Ya? Vemos que un conjunto es aquella colección o agrupación de objetos abstractos y concretos que pueden tener o no una característica común. Estos objetos seleccionados se va a denominar elemento del conjunto. Los conjuntos vamos a denotar por letras mayúsculas A, B, C hasta Z. Los elementos vamos a denotar por letras minúsculas, ¿ya? Y la representación de un conjunto será de la siguiente manera. Primero le daremos un nombre, digamos que sea el conjunto A, luego igual y abrimos llaves. Y dentro de llaves escribiremos a un representante de los elementos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que sea X. ¿Ya? X será el representante de todos los elementos. O también se denomina el objeto abstracto pero concreto. Mientras que P de X va a ser la característica común que deben tener los elementos. O también se dice la función proposicional. Entonces, esta será la manera como vamos a representar un conjunto. Veamos. Si escribo, por ejemplo, el conjunto A de elementos 4, 9, 25. De inmediato usted ya seguro que ya se dio cuenta que estos elementos tienen una característica común. Para empezar, son números. Para empezar. Segundo, pero también no solamente son números cualquiera, son los cuadrados, mira, cuadrados de 2, de 3 y de 9. Entonces, con esas dos observaciones ya nosotros podemos darle una característica a nuestro conjunto. Es decir, podemos escribir así, mira. Los elementos serán aquellos elementos al cuadrado, de tal manera que este elemento debe ser menor que 7 y a su vez menor que primo. Oh, perdón, es un número primo. Debe ser menor que 7 y además un número primo. Es decir, 2, 3 y 5 son los únicos números primos que son menores que 7. Y los elementos del conjunto A entonces serán los cuadrados de estos números que satisfacen estas dos condiciones. A estas dos condiciones le llamamos característica común que deben cumplir todos los elementos, o también podemos decir la función proposicional. Este conjunto tiene, o los elementos de este conjunto tienen característica común. Porque aquí nos dice, ¿no? Pueden tener o no una característica común. ¿A qué se refiere o no? Lo que pasa es que va a haber conjuntos que no van a tener característica común, pero no van a dejar de ser conjuntos. Por ejemplo, el conjunto X, ¿no? Tenemos elementos 2, un símbolo phi, por aquí llaves alfa y así, ¿no? Raíz de 4, pi, ¿no? Entonces, estos no tienen característica en común, pero no deja de ser conjunto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer la siguiente observación. En un conjunto, el orden de colocación de los elementos no va a importar. Es decir, si nosotros podemos escribir, por ejemplo, al conjunto X de esta manera. 2, alfa entre llaves, phi entre llaves y así. Esa es la primera observación. La segunda observación, no se tiene en cuenta elementos repetidos o no se tiene en cuenta repeticiones de elementos, puesto que aquí podemos observar que el 2 y raíz de 4 son los mismos, representa el mismo número, entonces
Cuando hay repetición, no se considera. Ahora, por otro lado, vamos a considerar ahora que podemos representar un conjunto también usando una figura, por ejemplo, un óvalo. A este óvalo le vamos a dar el nombre que sea X. Entonces, los elementos de este conjunto podemos escribir dentro del óvalo. ¿Ya? Aquí, solamente para hacer notar, estoy repitiendo el 2, porque en realidad, si uno es más estricto, tendríamos que quitar la raíz cuadrada de 4, porque representa el mismo elemento 2. Bien, de esta forma entonces representamos un conjunto. Ahora, nosotros también vamos a tener los conjuntos numéricos que nosotros ya conocemos, ¿no? Desde nuestra formación de primaria, secundaria, ¿no? El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el de los racionales, el de los irracionales, el conjunto de los reales, que no es otra cosa más que la unión de los racionales con los irracionales. Es decir, si nosotros podemos graficar, podríamos presentar así los conjuntos. El conjunto de los naturales, el más pequeño, aquí están considerados todos aquellos números que van desde 0 hasta el infinito. Mientras que en el conjunto de los enteros estarán tanto los números positivos como los negativos, incluyendo el 0. Los racionales, aquellos números que se pueden escribir en una forma de fracción. Pero hay números que no se pueden escribir en forma de fracción. Estos números que no se pueden escribir en forma de fracción son justamente los irracionales. Raíz de 2, por ejemplo, no hay forma de escribir raíz de 2 como una fracción. Entonces, estos elementos, raíz de 2, pi, raíz cúbica de 7, el neperiano, etcétera, o aquí se está repitiendo el pi. Entonces, estos números no tienen forma de representar como una fracción. Ahora, hay el conjunto más grande, el que agrupa a los dos, es el conjunto de los reales. Ahora, ¿habrá otro conjunto más grande de este conjunto de los reales? Sí que lo hay. Ese conjunto más grande es el conjunto de los complejos, cuya representación es de la siguiente manera, ¿no? A más B, I, donde A y B son números reales, y luego I nos indica la unidad imaginaria. Podemos seguir preguntando, ¿habrá otro conjunto más grande que los complejos? Pregunta que tal vez usted en algún momento, cuando ya está en la universidad, va a descubrir que sí existe un conjunto más grande que el de los complejos. Bien, veamos ahora la relación de pertenencia que se establece en un conjunto. En un conjunto, y un elemento se van a relacionar solamente mediante la pertenencia, el cual vamos a denotar por esta letra griega, epsilon, ¿ya? De la siguiente manera. Por un lado tendré el elemento que sea X, todo lo que es letras minúsculas sabemos que es el elemento y letra mayúscula el conjunto. Entonces, la relación entre un elemento y un conjunto es solamente mediante la pertenencia. X el elemento, A el conjunto y el símbolo de pertenencia. Este símbolo es el único que se va a usar para establecer si un elemento es o no parte de un conjunto. No hay otro símbolo. Caso contrario, si un elemento no pertenece a un conjunto, simplemente vamos a decir el símbolo, tachamos el símbolo y diremos que X no pertenece al conjunto. Entonces, importantísimo aquí tener en cuenta que un elemento X y un conjunto A se relacionan exclusivamente mediante la pertenencia. No hay otra forma. Esta observación que estamos haciendo notar como importante, hay que prestar atención porque a veces en las preguntas de falso y verdadero, ahí siempre intentan hacernos pisar el palito. Por ejemplo, tengo este conjunto, quiero saber cuáles de estos ítems son verdaderos y falsos. Por ejemplo, el primero, el 0 entre llaves, ¿pertenece al conjunto X? Un conjunto se representa por llaves y algo en su interior. Entonces aquí, en la primera parte, digamos, el antecedente del símbolo pertenencia hay el 0 entre llaves. Por lo tanto, ese es un conjunto.
pero dice que la relación entre un conjunto y un elemento son las mediante la pertenencia, y aquí no observo el cero solito, observo el cero entre llaves, por lo tanto, esta será falso. El siguiente, por ejemplo, 4 entre llaves, será un elemento de X. Al inspeccionar los elementos de X, tampoco observo que 4 entre llaves es elemento de X. Otro, 5 no pertenece a X. Fíjense ustedes, los elementos de X, ¿quiénes son? Los elementos de X es 0, phi, 0 y 5 entre llaves. Dice 0 y 5 entre llaves, no aparece el 5 solito. Entonces, también tengo que decir que esta es verdadero, porque 5 no pertenece, pues obviamente aquí estamos observando que no hay un 5 solito que esté en X. Entonces, es verdadero. 5 no pertenece a X. Mucho cuidado con confundirse aquí. Aquí aparece 0,5, pero entre llaves. Ese es un elemento del conjunto de rojo, ¿ya? Pero no 5. Lo mismo, X pertenece a X. X, siendo una mayúscula, pretenden aquí decir, ¿no?, que este conjunto pertenece a este otro conjunto. Y esto no es cierto, porque la relación de pertenencia es solamente de elemento a conjunto, más no de conjunto a conjunto. Ahí está la observación. Por lo tanto, este es falso, ¿no? La relación de pertenencia es solamente entre el elemento y un conjunto. Determinación de un conjunto. Vamos a determinar de dos formas un conjunto, por comprensión y por extensión. ¿Cuándo determinamos un conjunto por comprensión? Cuando escribimos su característica. Por ejemplo, el conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos son aquellos X, de tal manera que X es un número primo y además está entre 0 y 8. Ahí está la condición. Esa característica que se le está asignando, esa va a guiar quiénes van a ser los elementos del conjunto A. Entonces, por comprensión, cuando se escribe la característica común. Por extensión, un conjunto se determina cuando se escribe todos los elementos del conjunto, de forma explícita. Por ejemplo, el conjunto A, este conjunto A tiene por elementos, debe ser un número primo y está entre 0 y 8. Si está entre 0 y 8 y además es primo, entonces 2, 3, 5 y 7 serán los elementos del conjunto A. Esa será entonces la forma de escribir un conjunto por extensión. El cardinal de un conjunto, esto es importantísimo porque en base al cardinal vamos a seleccionar o clasificar a los conjuntos. El cardinal de un conjunto es aquel número que nos indica la cantidad de elementos diferentes, ojo ahí, diferentes, que poseen conjunto cualquiera A, digamos. Vamos a denotar a los conjuntos o al cardinal de un conjunto como car de A o n de A o Michi de A. Cualquiera de estos tres vamos a representar para indicar el cardinal de un conjunto. Se lee el cardinal de un conjunto o número de elementos de un conjunto o cantidad de elementos de un conjunto. Bien, por ejemplo, tengo este conjunto. Este conjunto aparentemente tiene 1, 2, 3, 4 elementos, aparentemente. Pero podemos aquí notar, ya habíamos dicho que en un conjunto cuando hay elementos repetidos simplemente se omite. Entonces, en esta llave de aquí, tendríamos que decir solamente 2 entre llaves. Pero aquí aparece otra vez 2 entre llaves, entonces también tendríamos que escribir uno solo. Es decir, quedaría de la siguiente manera. X quedará entonces phi, luego 2 entre llaves, y este llave sin nada en el interior también nos va a indicar el mismo conjunto que phi. Más adelante vamos a denotar el conjunto vacío justamente con este símbolo phi. Entonces, escribir el phi indica vacío y escribir llave sin nada en el interior también vacío. Por lo tanto, estos dos son iguales. Así entonces el conjunto X tiene solamente 2 elementos, no tiene más. ¿Ya? Entonces, ahí hay que, para averiguar la cantidad de elementos de un conjunto, deben ser elementos diferentes. 1, 2, si hay elementos que se repiten, simplemente se omite al momento de contar los elementos de un conjunto. Bien, sigamos.
Clasificación de los conjuntos. La clasificación de los conjuntos la vamos a hacer de dos formas. Uno, según su cardinal. Según el cardinal, vamos a clasificar de la siguiente manera. Conjunto nulo o vacío, el cual vamos a denotar de aquí en adelante. Entonces diríamos vacío, vamos a denotar con phi, o llaves sin nada en el interior, que también nos va a indicar conjunto vacío. Entonces, un conjunto se dice que es vacío cuando no tiene ningún elemento o su cantidad de elementos es 0. Por ejemplo, tengo este conjunto B cuyos elementos son aquellos X que son números naturales, de tal manera que está entre 0 y 2. Entre 0 y 2, y además debe ser par. Entre 0 y 2 no voy a encontrar ningún número que sea par. Mucho cuidado aquí, dice menor que 2, no dice menor igual. ¿Ya? Entonces, estricto. Por consiguiente, entonces el conjunto B es un conjunto vacío. Aquí hay que observar lo siguiente. Escribir phi o vacío entre llaves no es lo mismo que decir llaves en el interior vacío. Estos dos conjuntos son completamente diferentes. ¿Ya? Mientras que el primero representa el conjunto vacío, por este lado nos está representando un conjunto unitario. Un conjunto unitario que tiene un solo elemento. ¿Quién es? Justamente el vacío. ¿Ya? Entonces, por aquí hay que tener bastante cuidado. Conjunto unitario, justamente lo que antes decíamos. Un conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Es decir, la cantidad de elementos de un conjunto A, si es igual a 1, diríamos que ese conjunto es conjunto unitario. Por ejemplo, si digo que C es aquel conjunto de elementos X que está en los enteros, de tal manera que es positivo y además su cuadrado es igual a 9, entonces al resolver esa ecuación, el único valor que va a satisfacer es cuando X es igual a 3. ¿Ya? Porque debe ser positivo y además el cuadrado de él debe ser 9. Entonces el único que satisface esa condición es 3. Por lo tanto, el conjunto es conjunto unitario. Conjunto finito. Diremos que un conjunto finito es aquel conjunto cuya cantidad de elementos es un número finito. O podemos decir también que un conjunto es finito cuando nosotros empecemos a contabilizar sus elementos. Este proceso de conteo en algún momento acaba, termina. O también podemos decir un conjunto es finito cuando se conoce el primer elemento y también se conoce el último elemento. A ese tipo de conjuntos le llamamos conjunto finito. Por ejemplo, el conjunto A. Conjunto A, X, el conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos son aquellos X que están en los naturales, de tal manera que dice debe ser menor que el factorial de 10 y además primo. Pese a que este número factorial de 10 es un número bastante grande, pero en algún momento podemos empezar a buscar, contar y en algún momento vamos a terminar de contar cuántos elementos tiene el conjunto A. La cantidad de elementos será una cantidad finita. Por consiguiente, ese conjunto es un conjunto finito. El conjunto infinito es aquel conjunto que tiene una cantidad ilimitada de elementos. O también podemos decir, un conjunto es infinito cuando se conoce un primer elemento, pero no se conoce el último. No se puede señalar el último elemento. Por ejemplo, el conjunto F, cuyos elementos son naturales, de tal manera que este debe ser un número primo. Entonces, el conjunto de los números primos es un conjunto infinito. No podemos conocer el último elemento de este conjunto. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto infinito. O podemos decir G. G, aquel conjunto cuyos elementos son enteros, de tal manera que son pares. Entonces, al hacer la contabilidad de los pares, también no vamos a terminar de averiguar quién es el último. O el de números reales, por ejemplo, entre 0 y 1. Entre 0 y 1 existe una cantidad indeterminada de números que son reales. Por lo tanto, también entonces su cantidad de elementos es infinito. Bien, seguimos. Y el conjunto universal es el conjunto de referencia del cual se toma otros conjuntos. Por ejemplo, podemos considerar que el conjunto universal puede ser R. Entonces, R será la referencia considerando que es el conjunto más grande. O podemos considerar el conjunto más grande, el de los complejos. Y así, todo va a depender en dónde queremos trabajar. Entonces, el conjunto universal es el conjunto de referencia. Como nota, escribamos
¿Podría No volver a existe un explicar conjunto. conjunto unitario, por favor? Perdón. ¿Podría volver a explicar el conjunto unitario, por favor? ¿O dar otros ejemplos? A ver, el conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Ahí no. A ver, aquí, ¿no? El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, nada más. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, este conjunto C. Este conjunto C cumple la condición, a ver, por si acaso, ¿no? No está de más. La característica, a ver, voy a usar mi lápiz para hacer notar. ¿Ya? Entonces, digo así. La característica de este conjunto es esta de aquí, ¿no? Los elementos deben ser números enteros y además positivo. Y a su vez debe ser que x al cuadrado es igual a 9. O también podemos ir al sacar raíz cuadrada, vamos a tener más menos 3, ¿de acuerdo? Pero nos dice debe ser positivo. Como tenemos x es igual a 3 o x es igual a menos 3, y aquí nos están diciendo que debe ser positivo, entonces el negativo descartamos y solamente nos quedamos con un solo elemento. Así nuestro conjunto tiene un solo elemento. ¿Ya? No sé si por ahí estaba la duda. Si fuera así, continuamos. Bien, si no hubiera una duda complementaria, continuamos, ¿ya? Habíamos visto entonces los conjuntos finitos y también conjuntos infinitos. Ya habíamos visto el conjunto de referencia, el conjunto universal. Ahora, vamos a clasificar a los conjuntos según la relación que se establece entre conjuntos. Primera relación que se establece entre conjuntos es la relación de igualdad. Dos conjuntos A y B van a ser iguales. Ahora de aquí en adelante vamos a decir que los conjuntos son parte del conjunto universal, ¿ya? Como es el conjunto más grande, el de referencia, entonces vamos a decir, sean los conjuntos A y B, conjuntos que están contenidos en el universal. Entonces diremos que dos conjuntos son iguales si y solamente si posee exactamente los mismos elementos, sin importar el orden. Por ejemplo, antes de ello, simbólicamente, la igualdad de dos conjuntos, todo lo que aparece aquí en texto, también podemos escribirlo simbólicamente. Diremos que dos conjuntos son iguales si y solamente si todo elemento del conjunto A también debe ser elemento del conjunto B. Y a su vez, todo elemento del conjunto B también debe ser elemento del conjunto A. Esta es su definición estricta de la igualdad de dos conjuntos. Si por aquí puede generarte una confusión, no te preocupes, al momento de resolver los ejercicios vamos a recalcar el uso de esta definición. Básicamente, si por ahí se genera una confusión, vayamos a lo que aparece en el texto. Dos conjuntos son iguales cuando poseen exactamente los mismos elementos, nada más. Ahora, esta notación matemática sí lo vas a usar ya cuando estás en la universidad. Es por eso que te lo presento, para que en la universidad, en tus clases, ya no te sorprendas, no te asustes, ¿no? Ejemplo, tengo dos conjuntos. El conjunto A, que dice sus elementos son aquellos que están en los enteros, de tal manera que debe ser impar y a su vez debe estar entre menos 3 y 1. Y el conjunto B tiene esta característica. Entonces, quiero verificar si estos dos conjuntos son iguales. Fíjense, así tal y como está escrito, las características de ambos conjuntos aparentemente son, no es aparentemente, sino son completamente distintos, pero en realidad estas nos van a conducir a que estos dos conjuntos van a ser conjuntos iguales. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ver quiénes son elementos del conjunto A, nosotros podríamos decir, ¿quiénes están entre menos 1 o menos 3 y 1? Entonces, está el menos 3, menos 2, menos 1
0 y ya el 1 no. Ellos serían los posibles valores de x, que está entre menos 3 y 1, porque dice debe ser un número entero. Pero a su vez nos dice debe ser impar. Debe ser impar. Entonces, descartamos al menos 2 y consideramos al 3 y al menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto A tiene dos elementos, menos 3 y 1. Ahora veamos para B. Para B igual, ¿no? Para B, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver el ejercicio. O mejor dicho, hay que resolver esta ecuación que está en valor absoluto. X más 2 igual a 1. Sabes por álgebra que tú dices, ¿no? Allá X más 2 debe ser igual a 1 o X más 2 debe ser igual a menos 1 por álgebra. Luego usted dice 2 pasa a restar y X será igual a menos 1. O por aquí 2 pasa al otro lado con signo cambiado y aquí será menos 3. Allá, entonces tienes dos valores, ¿no? Entonces, el conjunto B también tiene dos elementos. ¿Y quiénes serán? Justamente menos 1 y 3. El conjunto B también tiene estos dos elementos. Por lo tanto, entonces podemos concluir que el conjunto A y el conjunto B son iguales, porque tienen exactamente los mismos elementos. Bien, vamos a borrar lo que acabo de escribir. Borramos, a ver. Ya está. Listos. Veamos ahora. Haga conclusión, entonces, los conjuntos A y B son conjuntos iguales. Una observación. Si los conjuntos A y B no son iguales, se va a denotar como A diferente de B. Dos conjuntos diferentes. Esta notación también de conjuntos diferentes tiene su representación simbólica, fíjense. Casi algo similar a la igualdad, pero simplemente acá aparecen las no pertenencias, las negaciones. Solamente te lo presento para que hay formas de representar matemáticamente cuando dos conjuntos son diferentes, ¿ya? Te lo presento nada más, no vamos a detallar ahí porque eso ya pertenece, pues, a... Fíjense aquí, antes de ello. Por aquí decía para todo y por aquí decía, por acá dice existe. ¿Qué significa? Que cuando se hace una negación, el cuantificador universal se convierte en un cuantificador existencial, ¿ya? Eso quería hacer notar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pasemos ahora a la relación inclusión. Relación inclusión entre dos conjuntos, también conocido como subconjuntos, que se va a denotar de aquí en adelante como una C alargada, que nos va a indicar inclusión. Diremos que un conjunto A es subconjunto de otro si cada elemento del conjunto A también es elemento del conjunto B. Fíjense, ahora lo que está escrito acá, A ver, antes de ello, voy a regresar. Aquí dice algo importantísimo. Si para la igualdad te lo he presentado en texto, para una inclusión también aparece en texto. Fíjate acá. Dice, si cada elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B. Lo que aparece aquí en texto, simbólicamente es así, fíjense. Simbólicamente es así. Un conjunto A está contenido o es subconjunto del conjunto B, sí y solamente sí, para cada elemento del conjunto A o para todo elemento del conjunto A, este elemento debe estar también en el conjunto B. Fíjense lo que estoy leyendo aquí, esta lectura es similar a lo que hemos resaltado por aquí, ¿no? Si cada elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hemos estudiado lo que son los conectivos lógicos para tratar de enlazar proposiciones lógicas, ¿no? Y aquí estamos observando, aquí hay una condicional, ¿no? Si cumple ello, también cumple el otro. Y al revés. ¿Ya? Listos. Ahora, notación entonces, A está contenido en B, se va a leer de la siguiente manera. A está incluido en B, también se va a leer como A está contenido en B, o también vamos a leer como A es un conjunto de B. Cualquiera de los tres. La relación de inclusión es una relación que se establece solamente entre subconjunto y conjunto, o también entre conjunto y conjunto. Hace un momento hemos hablado como una observación importante con respecto a la relación de pertenencia. Ahora presentamos a la relación de inclusión.
La relación de inclusión solamente se va a usar para conjunto y subconjunto, o para conjunto y conjunto, nada más. Representamos de la siguiente manera. Por aquí tenemos el subconjunto, por otro lado tenemos el conjunto, y la relación que se establece entre ambos es mediante el símbolo de inclusión. No puede haber otra forma de relacionar un subconjunto con un conjunto, o relacionar entre conjuntos. Un conjunto, al ser un subconjunto, al tener elementos, también se convierte en conjunto. Entonces, la relación es de conjunto a conjunto. Listos. Aquí entonces hay que hacer notar esa observación importantísima que hemos marcado para la pertenencia, aquí ahora para la inclusión. Un subconjunto X y un conjunto A se relacionan exclusivamente mediante la inclusión. No hay otra forma. Y si por ahí, en una pregunta de falso y verdadero, usted tiene que considerar bastante estas dos observaciones que he hecho notar. El de pertenencia y el de inclusión. Bien, seguimos. A ver cómo vamos con el tiempo. Ya, vamos bien con el tiempo. Seguimos. Acá estamos remarcando, ¿no? Un conjunto está incluido en otro conjunto. La relación de inclusión solamente de conjunto a conjunto. Por aquí he escrito subconjunto, pero un subconjunto al final también es un conjunto. Por eso aquí remarcamos, la relación de inclusión es de conjunto a conjunto, más no de elemento a conjunto. Seguimos entonces. La negación de la inclusión se escribe simplemente con la inclusión tachada, es decir, no está incluido. A no está incluido en B. Bien, esta negación también hay que tener en cuenta, por ahí tal vez creo que es, si la memoria no me falla, parece que hay una pregunta con esa anotación. Seguimos, a ver, vamos a borrar. Seguimos. Propiedades. Esta propiedad importantísima. El vacío siempre será un subconjunto de cualquier conjunto. Dice, ¿no? Para todo conjunto A, el vacío es subconjunto de A. Eso es lo que nos dice. Otra propiedad. Un conjunto siempre estará contenido en sí mismo, que se conoce como la propiedad reflexiva para conjuntos. Para cualquier conjunto, ese conjunto estará incluido en sí mismo. Si un conjunto A está contenido en B y el conjunto B está incluido en C, entonces por transitividad se dice que el conjunto A está contenido en el conjunto C. Bien, y subconjunto propio. Para un subconjunto propio diremos, se dice que un conjunto A es subconjunto propio de B si cumple la siguiente condición. Si A está contenido en B y además B tiene uno o más elementos que no pertenecen al conjunto A. Aquí, lo que acabo de leer sí ya no es tan digerible, no es tan inmediata, pero mediante un ejemplo lo podemos observar. Fíjense, simbólicamente. Un conjunto A está contenido en B y A es diferente de B, entonces diremos que A es su subconjunto propio. Es decir, para que sea subconjunto propio debe cumplir dos condiciones, que esté contenido y que sea diferente. Así con simbolitos ya cambian las cosas. A ver ahora con numeritos. Profesor, Dígame. una pregunta. Con respecto al vacío, si dice que siempre va a estar incluido en cualquier conjunto, ¿puede pertenecer a cualquier conjunto también? No, porque ahí ya estás contradiciendo la observación que dijimos, la relación de pertenencia es solamente de elemento a un conjunto. O sea, aunque aparezca mencionado en el conjunto. Claro, salvo que, ahorita te lo voy a escribir, salvo que cuando hablemos conjunto de conjunto o conjunto potencia, tal vez te refieres a esto, ¿no? El vacío pertenece a esta de acá, por ejemplo, ¿no? Conjunto potencia, lo vamos a ver más adelante. Salvo así, pero aquí ya, el vacío ya es un elemento del conjunto potencia. El conjunto potencia es un conjunto especial, cuyos elementos van a ser todos conjuntos, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Salvo aquí. ¿Ya? Pero no es que contradiga la observación, sino que ahora aquí el vacío se comporta como elemento, ¿ya? Lo vamos a detallar un poquito más adelante, salvo en este caso. Pero aquí, si te dice el vacío
pertenece, por ejemplo, a A, de inmediato usted tiene que decir falso. ¿Ya? Salvo que el conjunto A es un conjunto que no tiene una característica común y sea un conjunto especial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos que el conjunto A es aquel conjunto, mira, vamos a escribir así, ¿no? Digamos que tenga dos llaves, vacío, y por aquí vacío, por ejemplo, ¿no? Salvo así, ¿no? Pero si es un conjunto así que no tiene esta forma, aquí sí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con esta de la inclusión y de la pertenencia. Hay que fijarse bien de qué conjunto estamos hablando. Espero que eso aclare la duda. Sí, gracias, profe. Listos. Con respecto al conjunto potencia, lo vamos a ver dentro de un momentito. Seguimos entonces. Ya, entonces estábamos hablando del subconjunto propio, ¿no? Entonces, para que sea subconjunto propio necesitamos dos, que esté contenido y que sean diferentes. ¿Ya? Ahora con numeritos, mira, ¿cómo vemos si un conjunto es un subconjunto propio de otro? Fíjense, el conjunto A tiene tres elementos, 2, 3 y 4. Y el conjunto B tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. De inmediato podemos decir que estos dos conjuntos son diferentes. Entonces, cumple una condición. Cumple la condición de que sean diferentes. Pero a su vez también podemos ver que el conjunto A o los elementos del conjunto A también son elementos del conjunto B. Entonces puedo decir que el conjunto A está contenido en el conjunto B. De la siguiente manera, ¿no? A está contenido en B. Si queremos hacerlo con gráfico, podríamos decir así, por ejemplo, ¿no? Puedo decir así. Dibujamos el conjunto B y por aquí tendremos 1, digamos 2, 3 y 4. Son los elementos del conjunto B. Pero los elementos del conjunto A, ¿quiénes son? 2, 2, 3 y 4. Entonces, aquí podemos decir así, ¿no? Ya. Este es el conjunto A. Y aquí por gráfico puedo decir, allá el conjunto A está contenido en B, que cumple la primera condición. Pero a su vez, podemos decir que el conjunto A es diferente del conjunto B. ¿Por qué? Porque el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B tiene 4 elementos. Hay un elemento que hace la diferencia, por lo tanto, entonces, cumple la condición. Si cumple estas dos condiciones, decimos que un conjunto es subconjunto propio. Así de simple, ¿ya? Si por aquí todo este enunciado es un poco engorroso, así lo vemos más fácil. Que sea contenido y que sea diferente. Son dos condiciones suficientes para decir si un conjunto es subconjunto propio de otro. Y se acabó. Seguimos. Entonces, estamos observando que el conjunto A está contenido en B y además el conjunto A es diferente de B, porque entonces concluimos que el conjunto A es un conjunto propio de B, el cual denotamos así, ¿no? La C alargada, pero aquí, debajo de la C escribimos como si fuera un igual y tachamos. Está contenido, pero no es igual. Eso significa, ¿ya? Ese simbolito con una igualdad que está abajo tachada nos va a indicar entonces que es diferente. Está contenido, pero es diferente. Bien. Seguimos ahora. Ahora vamos a hablar de la cantidad de subconjuntos que se puede generar en un conjunto. Digo así, tengo un conjunto que tiene 3 elementos, ¿ya? 2, 4 y 6. Tiene 3 elementos. La pregunta es, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? O hay todos los subconjuntos posibles del conjunto A. Para hallar los subconjuntos posibles, de inmediato puedo decir lo siguiente. Los subconjuntos de A serán los siguientes. Por ejemplo, ¿no? Voy a decir así. Voy a tomar al elemento 2, ¿ya? Por aquí. Tomo el elemento 2 y me voy a preguntar, ese conjunto, ese elemento 2 puesto entre llaves ya se comporta como conjunto y es un conjunto unitario. Pregunta, ¿ese conjunto estará contenido en el conjunto A? Si está contenido, voy a decir que él es un subconjunto. Si no, no lo voy a decir. Entonces, pregunta, ¿este conjunto es un subconjunto de A? Entonces, para responder a esa pregunta, voy a usar la definición. ¿Qué dice la definición de cuando un conjunto es subconjunto propio de otro? O no, perdón, subconjunto de otro, dice, ¿no? Un conjunto es subconjunto de otro si solamente si todo elemento del conjunto A, también es elemento del conjunto B. Lo que acabo de escribir lo estoy diciendo en palabras y eso lo podemos verificar acá. Como este es un conjunto de un solo elemento, y digo,
todos los elementos de este conjunto A, que es solamente uno, ¿no? Un solo elemento, es también elemento de A. Es decir, 2 es elemento del conjunto A, y aquí está, pues, ¿no? 2 es un elemento del conjunto A. Entonces, todos los elementos de este conjunto es también elemento de A. Por lo tanto, puedo concluir que 2 es un subconjunto de A. Acabo de encontrar un subconjunto. Es más, ya por propiedad, el vacío subconjunto de cualquier conjunto en particular también será de este conjunto A. Entonces, aquí tengo ya también un subconjunto, el vacío. Un subconjunto sin elementos. Ya tengo un subconjunto de inmediato. Segundo, no solamente, así como hice aquí para el 2, puedo hacer para el 4 y para el 6. Entonces tengo 3 subconjuntos que vamos a conocer como los subconjuntos unitarios. ¿De acuerdo? Así como hice con 2, puedo hacer con 4, puedo hacer con 6. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué pasa? Ya no voy a tomar un solo elemento, ahora voy a tomar 2 elementos, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, decimos, voy a tomar, por ejemplo, el 2 y el 4. 2 y 4. La pregunta es la misma. ¿Este conjunto que tiene 2 elementos será subconjunto de A? Preguntamos. Entonces vamos a decir así. Para decir que es un subconjunto, ¿qué voy a hacer? Todos los elementos de este conjunto también deben ser elementos de este conjunto. ¿Y quiénes son los elementos de este primer conjunto? 2 y 4. 2 y 4 son elementos del conjunto A. Aquí está. Entonces, todos los elementos de aquí también son elementos de A. Por lo tanto, puedo decir entonces que 2 y 4 entre llaves es un subconjunto. Si hice para 2 y 4, lo puedo hacer para 2 y 6, para 4 y 6. ¿De acuerdo? Así entonces vamos a tener 3 subconjuntos. A estos subconjuntos vamos a llamar subconjuntos binarios porque tienen 2 elementos. Ahora, ¿puedo tomar, así como he tomado un elemento, 2 elementos, ¿puedo tomar 3 elementos? Por supuesto, puedo tomar los 3 elementos y hacerme la siguiente pregunta, ¿no? Digamos por aquí el 6, ya está. 2, 4 y 6, entre llaves, es un conjunto. Pregunta, ¿este conjunto será subconjunto del conjunto A? Y el razonamiento será el mismo. ¿Todos los elementos de este primer conjunto serán elementos también de este segundo conjunto? Sí, pues, aquí está el 2, el 4 y 6, son todos. Todos los elementos del primer conjunto también son elementos del segundo conjunto. Por lo tanto, este conjunto es también subconjunto de A. Pero este conjunto es justamente A. Y esa es esta propiedad, la propiedad reflexiva. Todo conjunto es subconjunto de sí misma. Entonces por propiedad también, ¿no? También garantizamos entonces que el conjunto de 3 elementos, 2, 4 y 6, es un subconjunto y además tiene un nombre, subconjunto ternario. Hemos encontrado uno que tiene ningún elemento, otros que tienen un elemento o unitarios, binarios, ternarios. ¿Encontraré el cuaternario o de 4 elementos? Pregunta. Obviamente no. ¿Por qué? Porque mi conjunto solamente tiene 3 elementos. Ya no puedo encontrar, pues, cuaternario, ¿no? O solamente hasta ternario. Ya está. Serían todos los elementos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 elementos. Perdón, son 8 subconjuntos. Son todos y ya no existe más. ¿Quiénes son los subconjuntos propios? Aquí remarcamos. ¿Quiénes son los subconjuntos propios? El vacío, los unitarios y los binarios. Este no puede ser porque este sería igual. Contradeciría a nuestra definición. Entonces, estos 3, o el binario, el unitario y el vacío son subconjunto propio. Profesor, disculpe. Es decir, a ver, adelante, dígame. ¿Ese vacío siempre va a ser subconjunto sin elementos de cualquier otro conjunto? Claro, por propiedad, lo estamos diciendo desde hace rato. Por propiedad, el vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. De cualquier conjunto. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y eso vamos a usar en la resolución de los ejercicios. Bien, seguimos. Antes que no gane el tiempo. Ahora, ¿cuántos subconjuntos hemos encontrado? Hemos encontrado, mira, cantidad de subconjuntos de A. Esta escritura lo estoy representando de esta manera. De aquí en adelante voy a leer así. La C alargada igual, ¿no? Que voy a leer como subconjuntos. Cantidad de subconjuntos de A, ¿cuántos son? 8. Y ahí está, lo podemos contar, 8. Pero 8 se escribe 2 al cubo.
Y ahora, este 3, ¿qué cosa representa este 3? Este 3 representa la cantidad de elementos de A. Entonces, podemos decir, la cantidad de subconjuntos de un conjunto A es igual 2 elevado a la cantidad de elementos del conjunto A. Esa va a ser una propiedad que vamos a indicar en la siguiente diapositiva. Cantidad de subconjuntos propios. Y aquí están, pues, ¿no? De los 8, quitamos al mismo conjunto y tenemos ahí 7 subconjuntos propios. Que vamos a representar así. Cantidad de subconjuntos propios de A, mira, tachadito, ¿no? Cantidad de subconjuntos propios de A, que es 7. Y 7 que es igual a 2 al cubo menos 8. Que también se puede escribir como 2, ya en general, propiedad 2 a la n, o número de elementos de A menos 1. Que vamos a, en la siguiente diapositiva, diremos propiedad, ¿ya? Listos. Hacemos entonces, indicamos en general, propiedad, en general. Consideremos ahora que la cantidad de elementos es n. En nuestro ejemplo era 3, ahora n. Decimos entonces, cantidad de subconjuntos de A, 2 a la n. Para nuestro caso particular era 2 al cubo, ¿no es cierto? Ahora 2 a la n. Cantidad de subconjuntos unitarios. Ojo, cantidad de subconjuntos unitarios va a coincidir con la cantidad de elementos. Y es por eso que, no está de más regresar, no está de más. Y es por eso que aquí, mira, cantidad de subconjuntos unitarios, ¿cuántos? 3. 1, 2, 3. Y esta cantidad de subconjuntos unitarios coincide con la cantidad de elementos del conjunto A. Ya, eso quiero recalcar. Para hacer, remarcar la propiedad. Bien, ahora, cantidad de subconjuntos binarios. La cantidad de subconjuntos binarios vamos a calcular así. Cantidad de elementos multiplicado por elementos menos 1, todo sobre 2. ¿Ya? Esta formulita nos va a indicar la cantidad de elementos binarios. Profe, la cantidad de conjuntos ternarios o de 3 elementos, allá lo mismo, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6. Profe, la cantidad de elementos cuaternarios o quinarios, en general, fíjense aquí, en general, cantidad de subconjuntos de A con K elementos. Pueden ser unitarios, binarios, ternarios, cualquiera. Será combinación de n en K. Si por aquí usted no está muy acostumbrado con esta de combinación, no se haga problema. ¿Ya? No se haga problema. En un examen, a lo más le van a preguntar o le van a hablar de binarios hasta ternarios. ¿Ya? Más adelante, cuando lleguemos al tema, aquí vamos a detallar sobre las combinaciones. Pero la utilidad de las combinaciones está aquí. Se usa también para los conjuntos. Caso particular, por ejemplo, para los unitarios. ¿No? Esta es su escritura, ¿no? Factorial de n sobre n menos k factorial multiplicado por el factorial de k. Caso particular para el unitario sería así, mira. Combinación de n en 1. Para el binario, combinación de n en 2. Para el ternario, combinación de n en 3. Y se puede desarrollar de esta manera. Ya, eso es solamente como observación, para que usted sepa de dónde sale esa fórmula. Bien, ahora cantidad de subconjuntos propios. Será cantidad de subconjuntos menos 1, es decir, 2 a la n menos 1. Cantidad de subconjuntos no vacíos. Una expresión, una fórmula similar, Cantidad de subconjuntos propios con cantidad de subconjuntos no vacíos tiene la forma, es igual, pero la interpretación es distinta, ¿no? En subconjuntos propios se quita el mismo conjunto, mientras que en los subconjuntos no vacíos se quita el vacío, por eso aquí aparece menos 1. Ese menos 1 significa que se está quitando el vacío. En el anterior, el menos 1 significa que se le está quitando el mismo conjunto. Y luego, cantidad de subconjuntos propios y no vacíos. Ya quitamos 2, mira. Entonces, cantidad de subconjuntos propios de A y además no vacíos de A, esto es 2 a la n menos 2. ¿De dónde sale este menos 2? Porque se está sumando esto, ¿no? Menos 1 y menos 1. Menos 2. Cantidad de subconjuntos propios y no unitarios. Ahora no solamente vamos a quitar al mismo conjunto, sino también vamos a quitar a los unitarios. ¿Y cuántos son los unitarios? Por propiedades n, ¿no? Es n. Ya está. Y así podemos ir jugando. Va a haber operaciones que vamos a hacer con este tipo de cosas. Bien, chicos. Listos. Avanzamos para entrar a los ejercicios. Conjuntos disjuntos cuando no tienen elementos en común, que también tiene su representación matemática. Por ejemplo, el conjunto A que sean de los pares y el conjunto B de los impares, estos dos conjuntos no tienen elementos en común. Por lo tanto, los dos conjuntos serán disjuntos. El conjunto de varones, por ejemplo, ¿no?
con el conjunto de mujeres. Entonces, estos dos conjuntos no tienen elementos en común. Por lo tanto, entonces, estos dos conjuntos son disjuntos. Conjuntos comparables. Se dice que dos conjuntos son comparables cuando uno está contenido en el otro. Por ejemplo, si P y Q son conjuntos comparables, entonces se debe entender o que bien P está contenido en Q o que Q está contenido en P. ¿Ya? Cuando nos hablen de comparables, ya sabes que uno debe estar contenido en el otro. Nada más. Conjunto potencia, lo que decía hace un rato, ¿no? El conjunto potencia es aquel conjunto cuyos elementos ahora van a ser conjuntos. Simbólicamente escribiremos así, el conjunto potencia es aquel conjunto cuyos elementos, fíjense aquí los elementos son ahora X mayúscula. Y hemos convenido desde un inicio que las mayúsculas nos representan conjuntos. ¿Qué significa? Que este conjunto, sus elementos ahora van a ser conjuntos. Pero no van a ser un conjunto cualquiera, serán conjuntos que están contenidos en A, o serán subconjuntos de A. Cualquier subconjunto de A va a ser elemento del conjunto potencia. O también podemos escribir así. Esta última representación lo vamos a considerar solamente para cuestiones de que tal vez si en algún momento nos topamos con este tipo de cosas, nos están diciendo conjunto potencia. Del ejemplo, vayamos a nuestro ejemplo. En el ejemplo que hemos buscado los subconjuntos de un conjunto A, teníamos un conjunto de 3 elementos. Entonces hemos encontrado subconjuntos unitario, binario, ternario, el vacío, ¿no? Entonces ya nosotros directamente vamos a escribir esos subconjuntos. Ahí está, mira. Ahí están los unitarios. A entre llaves, B entre llaves, entre llaves. Los unitarios. Los binarios, tomados 2 a 2. AB, AC, BC. Luego el vacío, que también es un subconjunto de A. Y luego, a ver, voy a sacar mi lapicero. Y luego el mismo conjunto. Y fíjense que este conjunto potencia de A, todos sus elementos son conjuntos. Fíjate acá el vacío. El vacío es un conjunto. ¿Ve? Siendo un conjunto, entonces es un elemento de este conjunto potencia. Ahí está la consulta de su compañero, ¿no? Porque en algunas preguntas aparece el vacío como pertenece. Entonces todo va a depender a qué conjunto se refiere. ¿Ya? Listos. Además, la cantidad de elementos del conjunto A es 3 y la cantidad de elementos del conjunto potencia es 8, que es 2 al cubo. Entonces, en general se va a cumplir así. Si la cantidad de elementos del conjunto A es M, la cantidad de elementos del conjunto potencia será 2 a la M. Primera observación. Segunda observación, aquí está la pregunta de su compañero. Para cualquier conjunto A, el vacío siempre será un elemento del conjunto potencia. ¿Por qué? Porque el vacío es un subconjunto de A. Cumple la definición, esta definición que está aquí bien remarcadito. ¿Ya? Por eso el vacío es un elemento del conjunto potencia, siempre. Y no solamente el vacío, el mismo conjunto también es elemento de su conjunto potencia. ¿Por qué? Porque un conjunto es subconjunto de sí mismo. Cumple la definición que está aquí en cuadradito, bien remarcadito. Y por último, el conjunto potencia del conjunto vacío es un conjunto unitario cuyo elemento es el vacío. ¿Ya, chicos? Listos. Hasta aquí me parece que es todo lo que necesitamos para resolver los Profesor, ejercicios. ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? ¿Cuál de Conjunto ellos? El conjunto potencia. Específicamente, ¿a qué se refiere la pregunta? Para detallar. Las observaciones. Ah, ya. Por ejemplo, ¿no? La observación 1, número de elementos del conjunto A, si el número de elementos del conjunto A es M, en este caso particular, pues, ¿no? Si el número de elementos de nuestro conjunto A es 3, entonces el número de elementos de su conjunto potencia es 2 al cubo, 8. Y aquí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en general, si el número de elementos del conjunto A es M, entonces la cantidad de elementos de su conjunto potencia es 2 a la M. Ahora, 2. El vacío siempre será elemento de un conjunto potencia. Siempre y cuando, obviamente, el vacío estará pues contenido en el conjunto A, ¿ya? El vacío siempre va a ser un elemento de su conjunto potencia. ¿Por qué? Cada vez que construimos el conjunto potencia, siempre va a aparecer el vacío, siempre, ¿ya? Por eso siempre se va a hacer un elemento del conjunto potencia.
Y no solamente el vacío, sino también el mismo conjunto. Fíjese acá. Este conjunto de elementos ABC, ¿quién es? Es este mismo, es el conjunto A. En lugar de escribir aquí ABC entre llaves, podría haber escrito así, A. ¿De acuerdo? Entonces, el vacío y el mismo conjunto siempre van a ser elementos del conjunto potencia, siempre. No sé si por ahí iba la duda, jovencita. Si es así, entonces, chicos, estamos dentro del receso. Aquí Gracias, terminamos. Al regresar, entramos netamente a los ejercicios. ¿Ya, chicos? Entramos en receso, entonces, chicos, y al regresar ya netamente el desarrollo de los ejercicios. Nos vemos en 15 minutos.
Bien, chicos, vamos a continuar. Confirmen, por favor, para continuar, chicos. Sí, profesor. Listos. Gracias, María Fernanda. Vamos a continuar entonces. Ahora ya nos dedicamos, gracias, Urbina, dedicaremos directamente ya a la resolución de los ejercicios, ya con todo lo que hemos hecho un repaso general. Bien. Ejercicio número 1. Nos dice si ese es el conjunto formado por todos los ingresantes a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2020. Si Rosa, Benito, Carlos y Edith pertenecen al conjunto S, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, tenemos una primera proposición que dice lo siguiente, ¿no? Primero, entonces, vamos a tratar de representar gráficamente el enunciado, ¿ya? Consideremos que U, el conjunto universal, sea el de todos los ingresantes a la universidad, ¿ya? Que podemos representar así. Conjunto universal. Luego, consideremos un conjunto S, que es aquel conjunto que son ingresantes a la facultad o a la carrera de Ingeniería de Sistemas. S. Ya está. Luego nos dicen si Rosa, Benito, Carlos y Edith pertenecen al conjunto. Entonces, vamos a poner pues ahí a Rosa, Benito, Carlos y Edith. Ahora veamos el ítem 1. Dice, ¿no? Si Rosa no ingresó a la universidad en 2020, entonces pertenece a ese. Ese es el ítem 1. Rosa no pertenece al universal. Entonces, fíjense, si entonces ya nosotros sabemos por nuestra lógica proposicional que aparece la condicional, ¿cierto? Rosa pertenece a ese. Dice, no, entonces pertenece a ese. Como se refiere a Rosa, entonces Rosa pertenece a ese. Ya está. Este es el esquema molecular o proposición que surge del ítem 1. ¿Listos? Dice, Rosa no pertenece a U. Eso es falso, puesto que S está contenido en U. Por lo tanto, entonces, Rosa sí pertenece a U. Entonces, el antecedente es falso. Digamos entonces, antecedente es falso. Y consecuente es verdadero, porque por condición, Rosa pertenece a S. Antecedente es falso, consecuente verdadero, eso es verdadero. Inclusive, ¿no? Sabemos que si el consecuente es verdadero, inclusive en el antecedente nos podrían haber escrito cualquier, digamos, disculpando la frase, cualquier una cosa así engorrosa nos podrían haber escrito, ¿no? Cualquier, digamos, algo que nos confunda, ¿no? Basta que nosotros encontramos que el consecuente es verdadero para afirmar que todo es verdadero. Pero como aquí no se han hecho mucho, no hay mucho enredo, entonces sabemos que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Con todo ello, tenemos entonces que el ítem 1 es verdadero. Ítem 2. Dice, Benito ingresó a la Universidad San Marcos, puesto que, fíjense, aparece el replicador. Habíamos dicho en la lógica proposicional que cuando nos encontremos frente al replicador, después del replicador el antecedente y antes, toda la expresión que está antes del replicador es el consecuente. Antecedente entonces pertenece a ese. Aquí se refiere a Benito. B pertenece a S, entonces B pertenece a U. Ese sería su esquema molecular. Benito pertenece a S, entonces Benito pertenece a U.
Eso es cierto, ¿no? De aquí del gráfico podemos observar que Benito pertenece a S, verdadero. Como está y S está dentro de U, entonces, por consiguiente, Benito también pertenece a U. Entonces, antecedente verdadero, consecuente verdadero, esa también es verdadero. Ítem 3. Dice, Carlos no pertenece a S, ya que, fíjense, otra vez, el replicador. Después del replicador, antecedente, y antes del replicador, consecuente. Después del replicador dice, ingresó a la universidad. Entonces sería, Carlos pertenece a U, entonces Carlos no pertenece a S. Ese sería su esquema molecular. Carlos pertenece a U, entonces Carlos no pertenece a S. Ya, entonces aquí ya estamos usando cuando nos encontramos con el puesto que, ya que, aunque, o dado que, ya sabemos que después de esos enlaces debemos considerar como el antecedente y antes de ello el consecuente, ¿no? Entonces aquí ordenando ya de forma directa ya no necesitamos usar el replicador. Carlos pertenece a U. Claro, Carlos está dentro de S y S está contenido en U, entonces Carlos pertenece a U, eso es verdadero. Luego Carlos no pertenece a S, eso es falso, ¿no? Entonces tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Y esta, por definición, sabemos que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, eso se hace falso. Y el ítem 4. O Edith ingresó a la San Marcos o Benito no pertenece a S. Aquí hay una disyunción fuerte, ¿no? Entonces, Edith ingresó a San Marcos o pertenece a U, ¿no? Edith pertenece a U, triangulito, Benito no pertenece a S. Ese sería su esquema molecular. Edith pertenece a U, triangulito, Benito no pertenece. Ya está. Edith pertenece a U. Según nuestro gráfico, sí, Edith pertenece a U, eso es verdadero. Benito no pertenece a S. No, eso es falso, porque Benito sí pertenece. Entonces tenemos verdadero, triangulito, falso. Triangulito nos dice que cuando son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. Por consiguiente, el ítem 3 es verdadero. Así entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. Alternativa A. Bien. Captura de pantalla, chicos, y pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Dice en el ejercicio 2, sea el conjunto, ahí tenemos un conjunto de varios elementos, y luego, si las proposiciones hasta 1 y 4, dicen, ¿no? Si Luis determina el valor de verdad de las proposiciones dadas en ese orden correctamente, ¿qué valores obtuvo? A ver, primero, en nuestro conjunto ya habíamos visto un ejemplo, ¿no? El vacío que se nota como phi y las llaves sin nada en el interior también indican vacío, entonces sabemos que aquí hay elementos que se están repitiendo. Entonces, escribimos así, M será aquel conjunto 0, 0 entre llaves, el vacío entre llaves y por aquí también el vacío. Entonces, simplificando, sería así, ¿no? Nuestro conjunto M solamente tiene 4 elementos, no 5 como aparece. Ya, una vez tenido nuestro conjunto M, ahora podemos construir el conjunto potencia. Como M tiene 4 elementos, el conjunto potencia tendrá 2 a la cuarta elementos. ¿Y quiénes son los elementos del conjunto potencia? A cada elemento, por ejemplo, para construir los unitarios, a cada elemento le tendríamos que poner entre llaves. Aquí está el primero. El 0 entre llaves. Primer conjunto unitario. El 0 entre llaves y eso entre llaves, o mejor dicho, entre dos llaves. Segundo conjunto unitario. Tercer conjunto unitario, el vacío entre llaves. Cuarto conjunto unitario, el vacío entre llaves y todo entre llaves, entre dos llaves. Aquí están entonces, estamos mostrando solamente los 3 conjuntos unitarios. Y los binarios podríamos buscar, ¿no? Escribir, ¿no? El 0 y el 0 entre llaves harán un par, luego el 0 con el vacío otro par y así buscaremos. El objetivo no es ello. El objetivo es responder los ítems. Que este de acá nos va a ayudar. Dice el primero. El vacío pertenece a M. Fíjense, aquí M es un conjunto especial, ¿ya?
Ese conjunto tiene por elemento al vacío. Entonces, ojo aquí, no vayan a pensar que está contradiciéndose con el hecho de que como el vacío es un conjunto, entonces la relación de pertenencia está mal establecida. No, sino todo depende de cómo está escrito M. Así, tal y como está escrito M, entonces el vacío sí pertenece a M, verdadero. Y, conjunción, el vacío es un conjunto de M. Por propiedad, dijimos de forma reiterada que el vacío siempre es un conjunto de cualquier conjunto en particular, también será subconjunto de este conjunto M. ¿Ya? No es porque aquí dentro de M está el vacío, ¿ah? No, sino por propiedad, ¿ya? El vacío siempre será subconjunto de cualquier conjunto. Así entonces tenemos verdadero y verdadero. Sabemos que eso es verdadero, por lógica proposición. Ahora el ítem 2. En el ítem 2 aparece, el vacío pertenece al conjunto potencia, lo acabo de decir. El vacío siempre es elemento de un conjunto potencia, por lo tanto, el antecedente es verdadero. Ahora en el consecuente, el vacío es un subconjunto del conjunto potencia. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, de cualquiera. En caso particular del conjunto potencia también es subconjunto. Entonces el consecuente también verdadero. Así entonces tenemos verdadero, triangulito, verdadero. Sabemos que triangulito nos dice cuando son iguales es falso, ¿no? Eso es lo que nos dice triangulito. Ya está. Ahora en 3. En 3 nos dice, M pertenece al conjunto potencia de M. Propiedad, lo he recalcado. En un conjunto potencia, el mismo conjunto es elemento de su conjunto potencia, dijimos, ¿no? Entonces el antecedente aquí es verdadero. Veamos el consecuente. Dice, el vacío entre llaves es su conjunto del conjunto potencia. Aquí hay que pensar para responder. Pero no tanto, ¿por qué? Vamos a usar pues lo que hemos estado usando, ¿no? Nos vamos a hacer esta pregunta. Voy a escribir por aquí, ¿eh? El 0 entre llaves es su conjunto del conjunto potencia. Así nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué debe pasar para que esto es verdadero? Debe pasar, o en todo caso acá voy a escribir, ¿no? Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B, dijimos así, sí, solamente si todo elemento de A también es elemento de B. ¿Ya? Ese discurso que te estoy diciendo es lo que nos va a ayudar aquí a responder si esto es verdadero o falso. Todo elemento del primer conjunto, es decir, todo elemento de este conjunto A también debe ser elemento del conjunto B. Ahora aquí, vayamos a nuestra pregunta. Este es un conjunto que tiene un elemento, el 0. Los elementos de este conjunto también son elementos del conjunto potencia, vale decir, el 0, que es elemento del conjunto potencia, y fíjense acá está el conjunto potencia. Cuando hago la inspección, no voy a encontrar el 0 solito para que sea elemento del conjunto potencia. No lo voy a encontrar, así haga lo que haga. Porque el conjunto potencia, sus elementos son subconjuntos. Y el 0 es un elemento, no puede ser subconjunto. ¿Ya? Entonces, así podemos responder usando la definición de inclusión. Entonces, el consecuente en el ítem 3 es falso. Así entonces tendremos antecedente verdadero y consecuente falso. Y sabemos que según la ley de la condicional, eso es falso. Y finalmente, 4. El conjunto potencia o la cantidad de elementos del conjunto potencia es 16. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque M tiene 4 elementos. La cantidad de elementos de su conjunto potencia es 2 a la 4. 2 a la 4 es 16. Entonces aquí el antecedente es verdadero. A ver, veamos el consecuente. El consecuente también, por propiedad. El vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Ojo, vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Y esta de aquí es un conjunto. El hecho que M sea un conjunto, su potencia será otro conjunto. Y su potencia de este también otro conjunto. Entonces, aquí, esta de aquí es un conjunto. Entonces, el vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Por propiedad, eso es verdadero. Así que entonces tenemos antecedente verdadero y también consecuente verdadero. Y en la bicondicional, cuando son iguales, eso es verdadero. Así tenemos entonces verdadero, falso, falso, verdadero. Respuesta a la alternativa B. Bien, seguimos. Seguimos, chicos. Captura de pantalla, por favor, para pasar al siguiente ejercicio.
Borramos. Y pasemos al siguiente ejercicio. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar el tercer ítem? Sobre todo el consecuente, me imagino. Te pregunto, sobre todo Sí, el consecuente. sí, por Ya, favor. ya, sí. Nosotros, nuestro interés era saber si el 0 entre llaves es subconjunto o no del conjunto potencia. ¿Ya? Ahora, aquí no hemos escrito todos los elementos del conjunto potencia, pero por ejemplo, puedo hacer uno más, ¿no? Ahora por ejemplo, un subconjunto binario sería así, ¿no? El 0 y el 0 entre llaves, fíjense. El 0, ahora con el vacío. Así, ¿no? El 0 con el vacío entre llaves. Perdón, el 0. El 0. El 0, hemos hecho con el 0 con 0 entre llaves. El 0 con el vacío, ahí está, ¿no? 0 con 0 entre llaves, 0 con el vacío. Ahora el 0 con el vacío entre llaves. Y así. Esos son los conjuntos binarios, ¿eh? Aquí están los conjuntos binarios. Conjunto binario, conjunto binario, conjunto binario. Por aquí podemos poner punto y coma para que no se, para que se distinga. Y esto puede continuar. Y vamos a encontrar 16 subconjuntos. Ahora, entonces, a lo concreto. Aquí. ¿Por qué esto de aquí es falso? Decía que para que se cumpla para que sea verdadero, debe suceder que los elementos, voy a volver a escribir aquí abajo, ¿ya? Para no, así está, ¿no? Para que sea verdadero lo que acabo de escribir, debe suceder que todos los elementos del primer conjunto, todos los elementos del primer conjunto deben ser elementos también del segundo conjunto. Eso es la definición, ¿no? Un conjunto está contenido en otro si y solamente si todos los elementos del conjunto A, A, son también elementos del conjunto B. Eso es lo que nos dice la definición, ¿ya? Todos los elementos de A también deben ser elementos de B. Aquí igualito. Todos los elementos de este primer conjunto también deben ser elementos de este segundo conjunto. Ahora, en este primer conjunto tiene un solo elemento. ¿Quién es ese elemento? 0. Nada más, porque es un conjunto unitario. Ahora, la pregunta es, ¿este elemento 0 es elemento del conjunto potencia? Esa es la pregunta. Entonces, para saber qué hago, voy a buscar los elementos del conjunto potencia. Aquí debo encontrar el 0 solito, no 0 entre llaves, 0 solito, porque dice los elementos de este conjunto. ¿Quién es el elemento? El elemento es 0. Mucho cuidado con esa llave. Entonces, aquí hay 0 entre llaves, 0 entre dos llaves, por aquí hay 0 con el 0 entre llaves y así, ¿no? Si voy a inspeccionar todos los elementos, no voy a encontrar el 0 solito que sea elemento del conjunto potencia, no lo voy a encontrar. Por eso es que el consecuente aquí esto es falso. Espero que eso aclare a o a la pregunta que me hizo. Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Listo. Usamos siempre definición, ¿eh? Porque en estas cositas sí hay que recalcar, jóvenes, aquí en estas cositas es donde te van a hacer pisar el palito en un examen. Mucho cuidado ahí. Seguimos entonces. En el ejercicio 3 nos dice, Milagros desea repartir o desea preparar para su desayuno un jugo surtido utilizando en la misma proporción por lo menos 3 de 10 frutas distintas que tiene. ¿Cuántas opciones distintas tiene para preparar dicho jugo? Ya. Entonces, consideremos que la cantidad de frutas es 10. Es decir, digamos fruta 1, fruta 2, hasta fruta 10, ¿ya? O, por ejemplo, podemos decir papaya, plátano, manzana y así, ¿no? La cuestión es que existen 10 tipos de frutas. De estos 10 tipos de frutas, quiere preparar ese jugo con al menos 3, es decir, con 3 frutas. Puede ser con 3,
con 4, pero no va a considerar que sea con uno solo, ¿no? Porque también, por ejemplo, puedes preparar jugo de papaya, no solamente usando papaya. Entonces, no se va a considerar aquí que se prepare jugo con una sola fruta o con 2 frutas. Ahí descartamos. Tiene que ser con 3 a más, ¿ya? Entonces, con este tipo o con estas 10 frutas, ¿cuántos tipos de jugos podemos preparar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos tipos de frutas podemos preparar? O lo pongo así, ¿no? Para regresar a nuestro ejemplo, voy a decir, ¿no? Así voy a decir, ¿no? Papaya, voy a decir así nada más, ¿eh? Papaya, manzana y, digamos, a ver, fresa, ¿ya? Para que sea distinto. Tengo 3 elementos. La pregunta es, con estos 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos puedo construir? ¿Cuántos subconjuntos? Yo sé que 8. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo ya hemos visto, ¿no? Cuando tenemos 3 elementos, podemos construir 8 subconjuntos. En este caso, el vacío, cuando no preparo nada. Luego, cuando preparo un jugo solamente usando papaya, o cuando solamente uso manzana, o cuando uso solamente fresa, o cuando uso papaya con manzana, o cuando uso manzana con fresa, o cuando uso, en este caso, papaya con fresa, y así, ¿no? ¿Qué estoy buscando aquí? No estoy buscando subconjuntos, tal y como hicimos con numeritos en nuestro ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cuántos elementos tiene F? ¿O cuál es la cantidad de subconjuntos de F? ¿Cuál es? 2 al cubo, 8. Aquí va a suceder lo mismo, con la diferencia que ya no tenemos solamente 3, ahora tenemos 10, ¿ya? Eso es lo que va a suceder. Aquí estoy haciendo para 3 casos, recordando lo que hemos visto para nuestro ejemplo con numeritos. Entonces sería así. Para 10 frutas, entonces, ¿cuántos tipos de jugos puedo preparar? Puedo preparar 2 a la 10 tipos de jugo. Pero en estos 2 a la 10 se está considerando el vacío. Y eso tenemos que descartar porque no podemos hacer jugo con la nada, ¿no? Entonces aquí tendríamos que decir 2 a la 10 menos 1. Para que sea específico, tendríamos que decir aquí cantidad de subconjuntos no vacíos, porque el jugo se va a preparar con alguna fruta. Y aquí tendríamos que restar. Sería así, ¿no? 2 a la 10 menos 1, es decir, 1024 menos 1. 1023 tipos de jugos se puede preparar. Pero como nos dice con al menos 3, diremos así entonces. Se cumple lo siguiente, que el número de opciones o la cantidad de jugos que se puede preparar con 3 frutas es lo siguiente. El número total, que estoy escribiendo por aquí, 2 a la 10 menos 1, el número total menos el número de opciones o el número de jugos con una fruta o 2 frutas. Dicho de otro modo, cantidad de subconjuntos no vacíos de F menos, aquí vamos a quitar los subconjuntos que son unitarios y luego los subconjuntos que son binarios. Es decir, cuando se prepara el jugo de una sola fruta o cuando se prepara el jugo de 2 tipos de fruta. Esa será entonces la cantidad de jugos que voy a preparar con al menos 3 tipos de fruta. Numéricamente sería así. Cantidad de subconjuntos no vacíos, 2 a la 10 menos 1, lo que acabo de escribir aquí. Menos, ahora unitarios. Si tenemos 10 elementos o 10 tipos de frutas, entonces habrá 10 tipos de jugos de una sola fruta. Binarios, 10 por 10 menos 1, por formulita, lo que acabo de presentar en la diapositiva. Y listo, ya está todo numerito y hacemos las cuentas. Al hacer las cuentas, obtendremos 968. Respuesta a la alternativa D. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces aquí no es otra cosa más que el jueguito que hemos hecho de construir subconjuntos. Está aquí adornado, ¿no? Combinación con frutas, que pueden presentar de otras maneras también. Combinación de colores, hay varias cositas que se puede hacer aquí. ¿Ya? Entonces, pero el fondo está lo que hemos visto, ¿no?
construcción de subconjuntos. Bien, chicos, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Captura si necesitas hacerlo o pantallazo. Y pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice, Pedro tiene diferentes tipos de lapiceros, pero 2 tipos menos que Carlos. Con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar, por lo menos uno de sus respectivos lapiceros, es cierto que, fíjense, aquí algo similar, nos hablan de tipos de lapiceros, es decir, tienen lapiceros distintos, tanto Pedro como Carlos. Entonces es algo similar a los jugos, con la única diferencia que por aquí aparece ahora lapiceros. Entonces consideremos que la cantidad de lapiceros de Pedro es n. Por consiguiente, entonces, podemos considerar que los lapiceros sean así, ¿no? Lapicero 1, lapicero 2, así hasta lapicero n. ¿Ya? Cantidad de lapiceros de Carlos, n más 2, porque nos dicen que 2 tipos menos, ¿no? Es decir, Pedro tiene 2 tipos menos. Por lo tanto, entonces, si para Pedro es n, Carlos tiene que ser n más 2, porque Pedro tiene 2 lapiceros menos. Es decir, la cantidad de lapiceros para Carlos sería lapicero 1, lapicero 2, hasta lapicero n más 2. Ya está. Ahora, las opciones que tiene Pedro para formar grupos con estos tipos de lapiceros. Esta será cantidad de subconjuntos no vacíos de P. Es decir, 2 a la n menos 2 a la n menos 1. Cantidad de subconjuntos no vacíos. Puesto que al regalar, obviamente no va a regalar el vacío, ¿no? Vamos a considerar cuando regala un lapicero o 2 lapiceros. Y es por eso que consideramos aquí cantidad de subconjuntos no vacíos. 2 a la n menos 1. Eso es para Pedro. Para Carlos, similar. La cantidad de subconjuntos, la cantidad de grupos o subconjuntos que se puede formar con los lapiceros de Carlos, esto también será 2 a la cantidad de lapiceros de Carlos, que es n más 2 menos 1. Ya está, esas son la cantidad de grupos que pueden formar con sus lapiceros. Entonces, esto dice, dice, ¿no? Ambos, a ver, con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos de regalar, es decir, pueden regalar de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3. Por eso se forman los subconjuntos. Ambos de regalar por lo menos uno de sus respectivos. Es decir, entonces quitamos aquí el vacío, bueno, porque debe regalar por lo menos uno. Por eso que quitamos el vacío. Ya está. Entonces diríamos así. Voy a tratar de comparar cómo son estas dos cantidades que están tanto de Carlos y de Pedro. Tenemos lo siguiente. La cantidad de subconjuntos no vacíos de Carlos es 2 a la n menos, o n más 2, todo menos 1, lo que aparece en la línea anterior. A esta le voy a dar forma. 2 a la n multiplicado por 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4, entonces sería 4, 2 a la n menos 1. A ello le voy a sumar y restar menos 3 y más 3. Le sumo y le resto 3. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. 4 multiplicado por 2 a la n menos 4. ¿Para qué? Para poder factorizar 4. Y al factorizar 4 me va a quedar así. 4 multiplicado por 2 a la n menos 1 más 3. Y aquí ya puedo dar la respuesta. Puedo decir, puesto que lo que está de azul es la cantidad de lapiceros de Carlos, la cantidad de opciones diferentes o de grupos que puede formar. Entonces, la cantidad de opciones que tiene de regalar Carlos será 4 veces la cantidad de opciones que tiene Pedro más 3. Eso es lo que me dice, ¿no? O también podemos escribir así. 4 que multiplica a la cantidad de opciones que tiene Pedro más 3. Y eso es la alternativa C. Carlos tiene el cuádruple de opciones de Pedro más 3. Respuesta entonces, la alternativa C. Bien, chicos. Siguiente ejercicio. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar desde el así tenemos que? Se me fue el internet. ¿Dónde estamos? ¿Así tenemos que?
Sí, desde la última parte casi del ejercicio. Ah, ya. Ya, a ver. Acá lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Me voy a esta última, 2 a la n más 2 menos 1. Este 2 a la n más 2 menos 1, voy a darle forma, porque quiero relacionar con la cantidad que aparece de Pedro. Eso es mi objetivo. Porque aquí me dicen así, ¿no? Carlos tiene el doble, tiene el cuádruple, entonces tengo que relacionar. Entonces, para hacer esa relación, digo así, ¿no? Aquí solamente escrito en símbolos, ¿eh? La cantidad de subconjuntos no vacíos de Carlos es 2 a la n más 2 menos 1. ¿Qué cosa hemos hecho? Simplemente estoy volviendo a escribir, nada más, no he hecho nada ahí. Ahora, a este último sí le voy a dar forma. Yo sé que 2 a la n más 2 es 2 a la n por 2 a la 2 o 2 al cuadrado. O dicho de otra manera, 4. 4 por 2 a la n menos 1. A ello le estoy sumando y restando 3. ¿Para qué? Para tratar de factorizar. Al hacer esta operación tengo, ¿no? 4 por 2 a la n menos 4, solamente para darle forma. De acá ya sé que voy a factorizar para encontrar justamente la expresión que aparece en Pedro. Así entonces factorizamos 4. Al factorizar 4 ya encuentro la expresión que aparece para Pedro, más 3. Y ahí acabó el ejercicio, ¿no? La cantidad de opciones que tiene Carlos será el cuádruple de la cantidad de opciones que tiene Pedro más 3. Y eso es la alternativa C. Nada más. Espero que eso aclare su duda, jovencita. Sí, profesor, gracias. Listo, seguimos entonces. Ejercicio 5. Dice, si las edades en años de un grupo de niños están representados por todos los elementos del conjunto H, donde F es este conjunto, ¿ya? Entonces, aquí este conjunto F tiene por elementos X que pertenecen a los naturales. Aquí están bien definidas, mientras en H todavía no están definidas. Depende de F y depende de G. Entonces, lo primero que hay que hacer es atacar F, ¿ya? En F están los valores. Entonces, en F decimos, 2x menos 3 pertenece a este intervalo, menos 1 hasta, 1 hasta 15. Entonces, 2x menos 3 es menor que 15, pero mayor que 1. Eso es de desigualdad, ¿de acuerdo? Y aquí hacemos operaciones que 3 pase a sumar a ambos lados de la desigualdad y vamos a tener 2x menor o igual que 18, pero mayor que 3. 3 está pasando a sumar a ambos lados. Y luego le sacamos la mi, y al sacarle la mi, lo que voy a obtener es que los valores de x va desde 2 hasta 9. ¿No? Pero X, aquí en F nos dice que X debe ser un número natural. Entonces, como debe ser un natural que está entre 2 y 9, ya podemos saber los elementos de F. ¿Quiénes serían los elementos de F? Sería 3, 4, 5 hasta 9, porque dice menor igual. Entonces, 9. Ya está. Ellos son los elementos de F. Una vez obtenidos los elementos de F, ya puedo trabajar en los elementos de H y de G, particularmente de G, porque G depende de F. Entonces, vamos a los elementos de G. G es aquel conjunto cuyos elementos tienen de la forma 2x menos 5. Sus elementos tienen esa forma, ¿eh? De tal manera que este x debe estar en F y además debe estar entre 4 y 7. Entonces, como debe estar en F, debe ser cualquiera de estos números que está en F. Así digo entonces. Debe estar en F y tiene que estar entre 4 y 7. Ya está. Si está si está en F, entonces voy a elegir todos los que están aquí, que a su vez que sea mayor que 4 y pero menor que 7. ¿Quiénes serán? Mayor que 4, inclusive el 4, ¿no? Porque es menor o igual. Entonces, será el 4, el 5, el 6. Menor que 7, nada más. Entonces, 4, 5 y 6, nada más. Así, entonces, puedo construir el conjunto G. G será, entonces, reemplazamos, ¿no? 2x menos 5, es decir, 2 por 4 menos 5. Otro elemento, 2 por 5 menos 5. Y otro elemento, 2 por 6 menos 5, que es este de aquí. Al hacer operaciones tengo los elementos de G, 3, 5 y 7, nada más. Obtenidos los elementos de G, ya puedo obtener los elementos de H. Ahora atacamos H. H nos dice que es aquel conjunto que cumple la siguiente característica. Los X deben estar en F, es decir, deben estar aquí, en F. Y además no pueden estar en G.
Como deben estar en F y no pueden estar en G, entonces va a haber algunos elementos que voy a quitar, ¿no? Entonces, que esté en F. 4 está en F. Perdón, 3 está en F, pero no debe estar en G, entonces quitamos 3. Consideramos entonces 4. El otro valor a considerar, 5 aquí aparece en F y aparece en G, entonces, como dice que no debe estar en G, entonces 5 no debo considerar. Y también el 7, entonces lo que me va a quedar sería 4, 6, 8 y 9. Entonces, el conjunto H es aquel conjunto de elementos 4, 6 y 8. Estos valores es la edad de los niños y nos dice que haya la diferencia entre la mayor edad y la menor edad. La mayor edad será 9 y la menor edad será 4. La diferencia 5. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos. Profesor, Dígame. Profesor, la alternativa no me sale. Mm, Me ¿Cómo no te aparece, sale? me aparece doble 6. ¿En la alternativa? ¿En Sí, su la pregunta material? 5 me sale la respuesta A 2, la respuesta B 3, la respuesta C 6 y la respuesta D 6 también. Ajá. Hay que hacer la corrección, chicos. Acá en el material está. Hay que hacer la corrección ahí, chicos. Por favor. profesor, ¿podría volver a explicar el conjunto H, por favor? Lo escuché H. entrecortado por mi internet. Sí, Ya. Lo que pasa que aquí nos dicen que en H nos dicen que X debe estar en F, es decir, puede ser cualquiera de ellos, ¿ya? Puede ser cualquiera. Pero a su vez dice que ese elemento X no debe estar en G. Como G son 3, 5 y 7, entonces lo que debemos hacer es quitar estos elementos. Eso es lo que debemos hacer. Entonces aquí debe estar en F, pero no debe estar en G. Entonces estos debemos quitar. 3 aparece tanto en F y en G, pero acá nos dice debe estar en F y a su vez no puede estar en G. Como aquí está, entonces debemos quitar el elemento. Lo mismo hacemos con, en este caso, 5. 5 está en F, pero nos dice que 5 no debe estar en G, entonces quitamos. Lo mismo para 7. Y es por eso que solamente consideramos 4, 6, 8 y 9. Ya, esos serían los elementos de H. Espero que eso haya aclarado, chicos. Más adelante, no está de más aquí recalcar, más adelante, en la otra semana vamos a ver operaciones con conjuntos. En realidad, este es el conjunto F menos G. ¿Ya? Este es el conjunto F menos G. ¿Qué significa? Que vamos a quitar elementos comunes que tengan ambos conjuntos, los vamos a quitar. Eso significa la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de diferencia, vamos a quitar elementos en común. En el fondo es eso. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 6. En el siguiente ejercicio nos dice, un periodista le pregunta a un ministro por el número de familiares que tiene vacunado y este le responde que dicha cantidad es tanto como el número de subconjuntos no vacíos del conjunto T. Si se sabe que el conjunto T es este conjunto, ¿no? Pero este conjunto T depende de M. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar M. M dice, son aquellos números naturales de tal manera que sean positivos o su cuadrado sea positivo y a su vez X al cuadrado sea igual a 9. Entonces aquí tenemos una condicional. Y cuando tenemos una condicional ya sabemos nosotros que podemos aplicar la propiedad de la condicional que dice negamos el antecedente o el consecuente. ¿Y quién es el antecedente? El antecedente es X al cuadrado mayor que 0. ¿Y quién es el consecuente? El consecuente sería X al cuadrado igual a 9. Entonces, usando entonces la ley de la condicional, será así. Negar el antecedente. Si negamos el antecedente, negamos su negación de mayor es menor. Menor igual. Esa es la negación. Luego dice, o el consecuente. El consecuente es X al cuadrado menos 9. Aquí lo que hemos aplicado es la ley de la condicional, porque aparece una flechita, ¿eh? Listos. Una vez que ya tenemos de esta manera, decimos X al cuadrado menor o igual que 0, eso es verdadero. Aquí puedo aprovechar este ejercicio para manifestar en la clase anterior, me
me preguntaron, no sé si fue de esta aula, cómo la aplicación de una disyunción débil y una disyunción fuerte. Aquí está apareciendo la disyunción débil. X al cuadrado es menor que 0, ¿no? Menor que 0, o X al cuadrado es igual a 0. Hay una, podemos desplegar en dos, ¿no? Esto es falso, mientras que esto sí es verdadero, ¿no? Cuando X es igual a 0, esto se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos, como uno de ellos es falso, el otro es verdadero, entonces, verdadero o falso, entonces eso es verdadero. Ya, eso es lo que quería hacer notar aquí. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Por aquí podemos decir entonces que el conjunto M tendrá por elementos a 0. ¿Por qué? 0 es igual a 0, eso es cierto. O X al cuadrado igual a 9, ¿no? Entonces su cuadrado en este caso sería para 3. Así entonces tengo 0 y tengo 3. Puesto que X debe ser un número natural por condición, ¿no? del conjunto. X debe ser un número natural. Es decir, acá hay dos valores también, ¿no? Más, menos 3. Pero no, menos 3 no podemos considerar porque estamos en los naturales. Entonces solamente 0 por aquí de esta desigualdad y luego de aquí 3. Entonces el conjunto tiene elementos 0 y 3. Ahora atacamos T. El conjunto T también aparece una condicional, y además aparece una negación, fíjense, niega todo lo que está dentro de paréntesis. Entonces, primero, antes de negar, vamos a aplicar la ley de la condicional. Negación de la condicional. Entonces, dentro de paréntesis, negamos el antecedente o el consecuente. Luego usamos Morgan. Negación de negación, la misma proposición, negación de la disyunción, conjunción y luego negación de P. Listos. ¿Quién es aquí el antecedente, o quién en este caso sería P? P sería X mayor que 0. ¿Quién sería Q? Sería X igual a 3. Así entonces tengo X mayor que 0 y a su vez X distinto de 3. Ya está. Entonces dice, estos elementos deben estar en M. Entonces de M voy a elegir un número que sea positivo. ¿Quién es positivo? 3. El 0 no. El 0 es neutro. Pero a su vez me dice que debe ser distinto de 3. Entonces aquí hay como una especie de contradicción. Debe ser positivo o mayor que 0 y además distinto de 3. Y en realidad esa contradicción nos lleva a que el conjunto T no tiene ningún elemento, carece de elementos. Por lo tanto, entonces T es el vacío. Si es el vacío, entonces la cantidad de subconjuntos, esto es subconjuntos no vacíos, ¿no? Sería 2 a la 0, porque es número de elementos de T. 2 a la 0 menos 1, es decir, 0. ¿De acuerdo? Respuesta a la alternativa. Seguimos, chicos. Ejercicio 7, ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dicen, en una reunión social se observa que el número de mujeres excede en una persona al número de varones. Además, el número de subconjuntos binarios del conjunto de varones más el número de subconjuntos binarios del conjunto de mujeres, esto es 25. Si en un determinado momento los refrescos se acabaron, ¿cuántas opciones diferentes hay para elegir al menos 2 varones para ir a comprar más refrescos? Vamos a hacer así. Número de varones o conjunto de varones vamos a considerar B. Su cantidad de elementos consideremos que sea A. Conjunto de mujeres vamos a considerar M, cuya cantidad de elementos A más 1. Porque nos dicen que hay una diferencia en 1, ¿no? En una persona, exceden en 1. Entonces, la cantidad de mujeres excede en 1 a la cantidad de varones. Ya está. Ahora, además nos dicen que la cantidad de subconjuntos binarios de varones sumando la cantidad de subconjuntos binarios de varones y mujeres, esta suma debe ser igual a 25. Eso es lo que nos dicen del ejercicio. Ya está. Pero ¿cómo calculamos la cantidad de subconjuntos binarios? Había una fórmula, ¿no? Que decía A o N por N menos 1. En este caso ahora la cantidad es A. Entonces A por A menos 1. Todo sobre 2. Más A más 1 por A más 1 menos 1, que sería simplemente A.
todo sobre 2. Por formulita que hemos puesto anteriormente. Ya está, esto es igual a 25. ¿Qué hay que hacer aquí? Simplemente resolver. Que 2 pase a multiplicar y luego sumamos, ¿no? Al sumar por aquí voy a tener, o factorizamos A. Al factorizar A me va a quedar menos 1 con 1 y va a quedar 2A. Entonces me va a quedar 2A al cuadrado igual a 2 por 25. 25 se puede escribir como 5 al cuadrado. Y aquí, haciendo cuentitas, A es igual a 5. Es decir, la cantidad de varones es igual a 5 y la cantidad de mujeres igual a 6. Entonces, nos dicen, quieren averiguar, ¿no? Quieren averiguar cuántas opciones hay. Entonces decimos, ¿se cumple qué? La cantidad de opciones de elegir a al menos 2 varones para que vayan a hacer la compra es igual. Un ejercicio similar que hemos resuelto anterior, ¿eh? El total menos las opciones de elegir, por ejemplo, que no vaya ninguno o que vaya un varón, porque dice al menos 2. Entonces, quitamos al vacío y también quitamos al unitario. Es decir, sería así, ¿no? Cantidad de subconjuntos de varones, que sería el total, menos la cantidad de subconjuntos que sea el vacío y unitario. En numerito sería así. Cantidad de varones es 5, recuerda. Entonces, 2 a la quinta, menos cantidad de subconjuntos vacío, que es 1, y los unitarios también 5, porque la cantidad de conjuntos o subconjuntos unitario coincide con la cantidad de elementos, o en este caso con la cantidad de elementos de B. 5. 2 a la quinta menos 6. Respuesta, la alternativa A. Bien, chicos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 8. En este ejercicio nos dice, dado los conjuntos, ahí está la inclusión tachada, ¿no? Para indicar que no está incluido. El conjunto C es de los cuadriláteros y el conjunto P es un conjunto de los paralelogramos, el conjunto R del rectángulo y el conjunto T del rombo. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son falsas? Ya está. Aquí podemos aprovechar, ¿no? R es del rectángulo, el conjunto de los rectángulos, y T es el conjunto de los rombos. ¿El de los rectángulos estará contenido en el de los rombos, chicos? ¿Qué dicen? El de los rectángulos contenido en el de rombos, eso no es cierto. Entonces aquí dice, los rectángulos no están contenidos en los rombos. Eso es cierto, ¿no? El rectángulo sus ángulos son todos rectos, ¿no? Mientras que en el rombo no. Entonces no están incluidos. Y aquí directamente podemos decir, la primera es verdadera, no está incluida, verdadera. Aquí vamos a representar gráficamente, ¿ya? C será el conjunto del cuadrilátero, el conjunto más grande. P, el conjunto del paralelogramo. R, el conjunto del rectángulo. Y T, el conjunto del rombo. Entonces, entre estos conjuntos no tienen elementos en común. Entonces, no puede estar incluido. Como no está incluido, entonces el ítem 1 será verdadero. Ahora el ítem 2, en el ítem 2 dice, P y R son iguales. Es decir, P, que es el del paralelogramo, con R, que es el rectángulo. ¿Son iguales? No pueden ser iguales. Gráficamente podemos decir que R está contenido en P. No son iguales. Por lo tanto, el ítem 2, falso. Ítem 3, P y C son comparables. P y C, estos dos son comparables. ¿Cuándo decíamos que son comparables? Cuando uno de ellos está contenido en otro. Es decir, o bien P está contenido en C o C está contenido en P. Según el gráfico, P está contenido en C. Y efectivamente, entonces, el ítem 3 es verdadero porque son comparables. Porque P está contenido en C. El ítem 4, T no está contenido en P. Gráficamente podemos notar que T, esto es falso, ¿no? T está contenido en P y aquí nos dicen T no está contenido. Entonces el ítem 3 o ítem 4 será falso. Y este último ítem, R entre llaves está contenido en P. Podemos aquí usar nuestra definición para que sucede ello.
debemos decir, ¿no? Los elementos del primer conjunto deben ser elementos de P. ¿Quiénes son los elementos del primer conjunto? Son R. ¿Y quién es R? Rectángulo. ¿El rectángulo será un elemento de P? ¿Será un paralelogramo? A ver qué dicen, chicos. Para empezar, este es un conjunto, ¿no? Un conjunto que está contenido en otro, ¿no? Entonces, puesto entre llaves, esto nos conduce a una falsedad. ¿Ya? Entonces, el ítem 5, esto es falso. Porque no se puede dar la inclusión que aparece aquí un conjunto unitario, ¿no? Un conjunto que tiene por elemento a R, y R es aquel conjunto que tiene por elementos a rectángulos, mientras que P es aquel conjunto que tiene por elementos a el paralelogramo. Entonces aquí esta llavecita hace que se convierta en falso. Si fuera así sin llave, R está contenido en P, aceptable. Pero la llavecita es la que nos conduce a la falsedad. Bien, ejercicio 8. Veamos el ejercicio 9. Profesor, disculpe, ¿y por qué la llave hace que se convierta en falso? Porque estamos haciendo aquí, a ver, vamos a regresar. Porque estamos considerando, usted puede notar aquí gráficamente que R es un subconjunto de P. ¿De acuerdo? R es un subconjunto de P. Gráficamente. Pero ahora, como aquí se está construyendo un subconjunto de P, es decir, como tenemos los elementos de P, que son, a ver, paralelogramos, y aquí estamos construyendo subconjuntos de R, que son rectángulos. Entonces, esta de aquí, para que sea verdadero, debe suceder que los elementos que aparecen en este conjunto unitario R, que es R, también debe ser elemento de P. Elemento, más no subconjunto. Elemento. R no es elemento de P, es subconjunto, pero no es elemento. ¿Ya? Porque R no es elemento. Para que sea verdadero, tendría que decir que R es elemento de P, y no lo es. R es subconjunto. Esta llave nos está indicando que se está formando un subconjunto de P. Espero que eso aclare, jovencita. Sí, profesor, ya entendí, gracias. Listos. Siguiente ejercicio entonces. 9. El profesor Alex tiene 4 estudiantes más que el profesor Benito, y ambos no tienen estudiantes en común. Es decir, sus conjuntos son disjuntos. Y además dice, cada profesor debe elegir por lo menos dos estudiantes para una exposición. Entonces consideremos que los estudiantes del profesor Alex sea n más 4 y el de Benito sea n, porque la diferencia entre ellos es 4. Además, número de elecciones por lo menos con por lo menos 2 estudiantes, esto será igual, esto es con respecto al profesor Alex, ¿no? Esto será igual perdón, dice, si con respecto a dicha elección se cumple que la cantidad de opciones diferentes que tiene uno de ellos menos la cantidad de opciones que tiene el otro es 236. Ahí está. La diferencia entre ellos es 236. Del profesor Alex y del profesor Benito. La diferencia, esto es 236. Pero para el profesor Alex se calcula de la siguiente manera, ¿no? 2 elevado a su cantidad de elementos menos, como dice, por lo menos 2 estudiantes, entonces quitamos al vacío y también quitamos a los unitarios. ¿Cuántos unitarios, subconjuntos unitarios tiene? Tiene n más 4, coincide con su cantidad de elementos. Lo mismo para Benito. 2 al n, 2 elevado a su cantidad de elementos, que es n, menos, ahora quitando al vacío y a los unitarios, porque deben ser por lo menos 2 estudiantes. Esta diferencia 236. Y aquí hay que hacer operaciones. Al hacer operaciones vamos a encontrar de esta manera. Luego factorizamos 2 a la n. Al factorizar me va a quedar 2 a la cuarta por 16 menos 2 a la n, ¿no? Entonces 16, 2 a la n menos 2 a la n sería 15 veces 2 a la n. Igual a 240, pero 240, 16 por 15. Y aquí simplificando, operando, tenemos que n es igual a 4.
Entonces, la cantidad de alumnos del profesor Alex, esto es 8, puesto que n es igual a 4 y del profesor Alex es n más 4. Respuesta a la alternativa C. Finalmente, ya chicos, para despedirme, ya estamos sobre el tiempo, por lo menos mostrar el solucionario. Todos dicen que José repartirá una herencia a sus 3 hijos, ¿no? Digamos, al primero n de A, n de B, ¿no? Es lo que recibe cada uno de los hijos. Y estos son números consecutivos. De tal manera que la cantidad de subconjuntos de cada uno de ellos, esto es 448. Es decir, 2 a la x más 2 a la x más 2, más 2 a la x, perdón, x más 1 más 2 a la x más 2, esto es igual a 248. Es una ecuación exponencial facilísimo de resolver. Hacemos operaciones y encontraremos el valor de x igual a 6. Entonces, el primer hijo recibe 6.000, el segundo será 7.000, el otro será 8.000. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos, me despido de ustedes mostrándoles las claves de los ejercicios propuestos. Por favor, el pantallazo y me despido hasta la próxima semana. Cuídense, chicos. Cuídese, profe. Hasta luego, profesor. Chao, chao, cuídense mucho. Chao.